Doctora Barca, si le puedes decir a todo el mundo en español que tenemos traducción simultánea, que deben seleccionar el globo terráqueo en la parte inferior de su pantalla, porque no me van a escuchar a mí. Muy buenas noches con todos. Soy el doctor Julio César Abarca Cordero, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional 3, Arequipa y Moquegua. Es un honor para nosotros poder tener la presencia del doctor Frank Worrell, quien es presidente de la Asociación Americana de Psicología. En este caso, para activar la traducción que vamos a hacer, traducción simultánea, por favor a todos les pido, en el panel inferior, donde dice compartir pantalla, chat, levantar la mano, grabar, hay como una opción de globo terráqueo. Hay que darle la opción de globo terráqueo un clic y va a salir apagado, inglés y español. Hay que darle clic a español. Todos los que queremos escuchar al doctor Worrell en español, entonces por favor, darle clic allí, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos escuchar al doctor Worrell en español y nosotros cuando hablemos en español, el doctor Worrell nos pueda escuchar en inglés. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta por ahí? Doctor Pavel. Muy bien. Okay. Thank you, everybody. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a presentar hoy, unirme en esta celebración en el aniversario número 32 para el Colegio de Psicólogos del Perú. Me disculpo por no poder hablar en su idioma nativo y espero que ustedes encuentren algo interesante en esta conversación. Voy a hablar sobre la importancia de los constructos de tiempo en la investigación de la psicología. Yo trabajo mucho con este tema y voy a hablar sobre algo de la investigación que hago yo. Y creo que todos estamos de acuerdo que el tiempo es importantísimo como seres humanos. Existimos dentro del tiempo. Medimos el tiempo cuando sale el sol. Tenemos celulares, reloj, alarmas. Recordamos el pasado, los tiempos buenos, los malos, existimos y actuamos en el presente y planeamos hacia el futuro para carreras, universidades, educación. De hecho, voy a visitar a Perú el otro año. Tengo mucha esperanza de visitar su bello país y por lo tanto el tiempo ha sido muy importante para funcionar y ha sido de hecho algo que los psicólogos han abordado y han pensado en esto por muchísimo tiempo ya. Entonces hice bastante investigación sobre perspectivas de tiempo en diferentes casos y sacamos bases de datos con 9,000 citas sobre tiempo. Antes de 1900 hasta el 2021 encontré más de 9,000 registros sobre el tiempo y vemos una cantidad de artículos incrementa año tras año, especialmente después de el periodo de 1951 al 75 subió muchísimo y los siguientes 25 saltó a casi 2,000. Y en los últimos 20 años hemos tenido más de 6,000 artículos sobre el tiempo como tal. Uno de los artículos fue un análisis del fenómeno de la mente humana en 1829 en un libro de James Mill. Y él tenía un capítulo sobre perspectivas de tiempo. Y William James, quien muchas veces lo llamamos en los Estados Unidos el padre de la psicología, en su texto de 1892 tuvo un capítulo que se llamaba El centro del tiempo. Toda la perspectiva del tiempo no es un nuevo constructo en la psicología. Ha estado aquí por mucho tiempo. Doctor Worrell. Doctor, por favor, si puede presentar las diapositivas. Oh, ok. Oh, ok. No está presentando. Tengo que volver a compartir. Sí, doctor, aprovecho entonces para presentarlo, por favor. Un minuto. Aprovecho para presentarlo. En el marco del 42 aniversario del Colegio de Psicólogos de Perú, el Consejo Directivo Regional 3, Arequipa y Moquegua, se complace en presentar la conferencia virtual, el seminario virtual, la importancia de los constructos temporales en la investigación psicológica. Vamos a tener al doctor Frank Worrell, de hecho, ya lo han podido escuchar.
Él es presidente de la Asociación Americana de Psicología de la APA, tiene su licenciatura y maestría de la Universidad de Western Ontario y doctor por la UC Berkeley. Autor de más de 200 publicaciones académicas y coeditor de The Cambridge Handbook of Applied School Psychology. Premio a las contribuciones distinguidas a la investigación de la División para el Estudio Psicológico de la Cultura, la Etnicidad y la Raza de la APA. Premio al Psicólogo Internacional Sobresaliente de la División de Psicología Internacional de la APA. Premio a la Psicología Escolar Destacada Nadine Lambert. Un premio presidencial de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares. Miembro de la Junta Directiva de la APA del 2016 a 2018. Profesor de la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de California, la UC Berkeley, y es director del programa de Psicología Escolar, el programa de Desarrollo de Talento Académico y de la Academia Preparatoria Universitaria de California, entre otros tantos, muchos logros y méritos. El doctor Worrell es pues la viva imagen de lo que quiere un psicólogo ser, trabajar y realmente comprender. Muchas gracias, doctor Worrell. Estamos realmente muy felices, complacidos. Pasamos a compartir un conocimiento de clase mundial y le agradecemos por este seminario que nos va a dar, también las participaciones que vamos a tener a lo largo de esta sesión. Muchas gracias y bienvenido desde la parte virtual, Arequipa, Perú. Adelante. Thank you, Dr. Muchas gracias, doctor Abarca Cordero, por esa muy cálida presentación. Me disculpo por las diapositivas anteriormente, pero como les estaba contando, el tiempo es importantísimo para nosotros, el pasado, el presente, el futuro. Y para prepararnos para esta charla, hice una investigación y encontré más de 9,000 citaciones sobre los artículos y vemos el incremento desde el pasado hasta el presente. En los últimos 20 años ya hemos visto más de 6,400 artículos académicos publicados. Y como les dije antes, hasta en el año 1829 había capítulos sobre perspectivas de tiempo y William James tuvo un capítulo sobre el tiempo en su libro de 1892. Para organizar mi presentación, dividí esto en 4 grupos. Por ejemplo, pre-1950, la infancia y la niñez de 1950 a 1984, la adolescencia 1985 a 2008 y adultos jóvenes de 2009 a 2020. Y voy a terminar con un par de comentarios sobre 2021 hacia el futuro. Entonces, cuando pensamos sobre la infancia de la perspectiva en el tiempo y la investigación sobre el tiempo, lo podemos llamar teorías y especulaciones. Habían menos de 100 artículos académicos en este periodo, pero estaban intentando hacer las cosas y siguen haciendo cosas que querían hacer antes. William James, en su texto de 1892, hablaba sobre 1992, de que cualquier persona note o atienda el presente, el momento del tiempo. Algo, una experiencia ocurre. ¿Dónde está esa presencia? Antes de tocarlo, desaparece. Apenas se convierte, desaparece. Entonces, ¿cuál es la idea del presente? ¿Qué es el presente? Porque el presente se vuelve pasado casi instantáneamente. Y eso es una de las cosas que de hecho tratamos de capturar nosotros cuando lo tratamos de medir. ¿Cuál es el presente? Alguien si nos pregunta, si no medimos el tiempo, la cantidad de tiempo que ha pasado, eso se vuelve algo vago. Si estamos revisando el reloj y estamos hablando con amigos y pasaron 2 o 3 horas, las personas mayores a veces experimentan el tiempo más rápido que los jóvenes y tienen experiencias muy rápidas y muy interesantes. Pero cuando miramos hacia atrás, por otra parte, el tiempo aburrido parece más largo y pasa muy corto el tiempo cuando estamos aburridos. Entonces, la idea del tiempo en la infancia trata sobre estos temas. Ahora, uno de los psicólogos sociales, Kurt Levins, habló sobre cómo el tiempo pasa en el diferente momento. En la infancia nos enfocamos en la presencia, en la adolescencia la gente aprende que la vida incluye un pasado y un futuro. Los que tienen hijos jóvenes están planeando de pronto ir a la playa o al parque de diversiones, visitando a la abuela.
y dicen que van a ir el fin de semana y le dices esto a tu niño de 3 años o de 4 años, el miércoles le dices esto y más tarde el miércoles, ya llegamos al fin de semana. ¿Por qué? Porque el niño no tiene ese sentido de la expansión del tiempo aún, ¿cierto? Otro psicólogo temprano dijo que toda conducta humana está condicionada por la perspectiva de tiempo del individuo, que es una declaración muy audaz y podemos argumentar realmente que probablemente sí tiene razón en parte. Y yo fui profesor de inglés antes de ser psicólogo y T.S. Eliot en un muy famoso poema habla sobre el pasado y el presente en el tiempo, que están presentes ambos en el futuro del tiempo, que incluye el pasado en el tiempo también. Sabemos que somos hoy y eso depende de lo que fuimos antes. Yo estudié psicología, tengo un título, soy profesor, pero si yo no hubiera estudiado psicología, no sería profesor de psicología hoy en día. Entonces esta es la idea del pasado que se convierte en el presente. Por lo tanto, mucho del trabajo en la infancia de describir el tiempo, del tiempo en funcionamiento, trata sobre esto. Hablemos sobre ahora la niñez del tiempo, de 1950 a 1984. Aquí comenzamos a enfatizar la importancia que tiene el tiempo en el desarrollo humano. Y hay un potencial incremental hacia el futuro. Entonces, Eric Erikson, uno de mis teóricos favoritos en sus teorías sociales, muchas veces se conoce las edades del hombre. Obviamente fue un tiempo que fue más sexista, mucho más sexista que hoy en día. En el tiempo de Erikson, él realmente articuló 8 etapas que decía que los individuos tenían que pasar. Y en la primera etapa vemos la infancia. La confianza versus la falta de confianza. El infante está aprendiendo a confiar en el mundo, la resolución de la confianza versus la falta de confianza. Un constructo orientado hacia el futuro. Si yo aprendo a confiar en el mundo y si de hecho me alimentan cuando tengo hambre, si me cambian los pañales cuando estoy sucio, si me dan confort cuando estoy en estrés, aprendo a confiar en el mundo y esa confianza me da un sentido de esperanza. Y esa esperanza en la adolescencia se vuelve una perspectiva de tiempo. Eso es lo que argumenta Erikson. Y él también argumenta que de hecho el tiempo tiene un rol no solamente en relaciones a la etapa 1, pero en la etapa 4, la industria versus la inferioridad. Si yo aprendo a leer, calcular y aprendo a hacer las cosas, desarrollo un sentido de competencia y de hecho yo anticipo algunos logros y puedo saber que si yo trabajo puedo tener éxito en el futuro. Entonces esta idea de que Erikson tiene tiempo como un componente muy importante de esta teoría psicosocial. Piaget, el psicólogo cognitivo, postuló que la capacidad que un individuo tiene para entender el tiempo es un indicador de desarrollo intelectual. Recuerden, la teoría de Piaget original habla que vamos de lo concreto, el pensamiento concreto, al pensamiento formal operacional y después al pensamiento abstracto. Y ese pensamiento nos permite impactar y pensar sobre el tiempo en diferentes momentos del pasado hacia el futuro, ¿cierto? Otro aspecto de la niñez o la perspectiva de niñez sobre el tiempo se enfoca sobre el futuro. Entonces, muchos de los estudios antiguos se hicieron sobre constructos orientados hacia el futuro. En 1976, Lamb y Smith y Trost desarrollaron una orientación al futuro. O sea, en 1979 desarrollaron la orientación hacia el futuro. Y en 1980, Willy Lenz habló sobre... Él era Bélgico, el de Bélgica, él desarrolló una medida de perspectivas del futuro en el tiempo. Y en ese periodo hubo muchos estudios sobre perspectivas en el tiempo relacionados con diferentes temas, desde el suicidio hacia delincuencia, hacia la personalidad, etcétera, revisando diferentes perspectivas de tiempos y cómo las personas quien son los primeros nacidos son diferentes a los terceros o los últimos en una familia y tienen diferencias en perspectivas con el tiempo. Entonces tenemos muchísimas correlaciones y mucho trabajo correlacional dentro de este periodo. Hablemos sobre la adolescencia del tiempo. En 1985 hasta el 2008, en la adolescencia del tiempo, lo que tenemos es un enfoque continuo sobre el pasado y el futuro, pero comenzamos a ponerle atención al pasado y al presente con la ascendencia de lo que se llama Z
TPE, el inventario de tiempo. Y si algunos trabajan con investigación de investigación con el tiempo, reconocen ZTPI. Y también empezaron a incrementar la atención a las medidas. ¿Cómo medimos este constructo del tiempo? Por lo tanto, revisemos el desarrollo de instrumentos que se enfocaron en el futuro. Dentro de este periodo del tiempo, de la adolescencia del tiempo, vemos que hay un intenso enfoque sobre el positivo futuro y varios instrumentos se desarrollaron. Optimismo, que se desarrolló en 1985. Marcus y Nervis en Stanford empezaron a hacer los posibles yo's. Nurmi en 1987, la orientación del futuro. Rachel Segner, que ya está pensionada de Israel, desarrolló la orientación del futuro. Jesser y colegas desarrollaron los chances percibidos en la vida. Y vamos a hablar sobre algunos de esos para ver cómo son. Schneider y desarrolló el instrumento de la esperanza de Hope, y Weimer y All hablaron sobre expectativas en el futuro. Habló sobre esto en 1992. Revisemos algunos. La medida de los chances percibidos de la vida en 1991 por Jesser y All. Esta medida tiene la intención de mirar el sentido de lo que puede suceder cuando nosotros trabajamos. ¿Cuáles son los chances que podemos graduarnos de la secundaria? ¿Qué chances tenemos que podemos entrar a la universidad? ¿Que podemos tener un trabajo que pague bien? Pero aún, ¿cuáles son los chances que vamos a tener nuestra propia vivienda, de estar saludables en nuestra vida? ¿Cuáles son los chances que vamos a tener una vida familiar contenta, feliz? Todos estos son ítems que tienen constructos que se llaman chances percibidos en la vida, y tenemos esto con puntajes desde muy bajo hasta muy alto, hasta muy bajos. Muy alto desde 50 y va bajando. Y tenemos la percepción de chances percibidas. En un estudio que yo hice hace muchos años, pude mostrar que los chances percibidos de la vida era mucho más predecible de factores de riesgos para los jóvenes que la misma autoestima. En cambio, los jóvenes, que era este grupo de jóvenes que estaban en riesgos, estos son jóvenes que no están en riesgos, estos son resilientes. Realmente no hay una diferencia sustancial. Realmente no encontramos que hay una diferencia en autoestimas, pero sí hay muchas diferencias en chances percibidos de la vida. Entonces, los niños resilientes no diferencian de los que no están en riesgos cuando miramos esto, que sugiere que los chances percibidos de la vida es un factor de interés. De nuevo, los chances percibidos de vida es un instrumento en la fase de adolescencia del tiempo. En 1992, El tiempo y la sociedad se fundó. Es un journal que habla sobre constructos del tiempo, que se llama Time and Society Student Journal. Entonces, ahora hay un journal que se dedicó completamente a investigar el tiempo y los constructos del tiempo. Y la otra cosa es que comenzamos a enfocarnos no solamente sobre el futuro, pero también sobre el pasado y el presente. Por lo tanto, hay dos nuevos instrumentos que comenzaron a adoptarse en este periodo. La consideración de los instrumentos en el futuro por Stratton and Hall, que mira el presente y el futuro, y también la perspectiva de tiempo experimental por Shirai en Japón, que habla sobre el pasado personal, el presente personal y el futuro personal. Pero obviamente el instrumento que realmente fue muy importante fue el instrumento de Zimbardo, la perspectiva de inventario de Zimbardo, que publicaron en 1999 por Zimbardo y Boyd. Muchos de ustedes conocen el nombre de Zimbardo. Philip Zimbardo es muy bien conocido, este psicólogo social que trabajó en Stanford, está pensionado. Él fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, también de la APA, y realmente muchas veces se refieren a su estudio como el prisionero. El estudio de prisioneros a veces se publica en los textos introductorios a la psicología sobre los prisioneros, y él desarrolló 56 ítems y 5 subescalas que se llaman la perspectiva de tiempo, la inventario de perspectiva de tiempo de Zimbardo, el subescala de pasado, una hedonística, una subescala presente fatalística y una subescala futura. Entonces tenemos estos 5 ítems y él argumentó que son muy importantes, y aquí vemos un patrón de correlaciones. Los que están en negrilla
son los tamaños de efectos que se pueden interpretar. Como ven, tenemos relaciones a la agresión, a la depresión, a la ansiedad, la estabilidad emocional, hacia el control de impulso, autoestima, sensación, búsqueda de sensación. Este instrumento realmente abrumó al mundo. Fue el primer instrumento grande que revisó todos los 3 periodos de tiempo y se volvió la medida más común utilizada para perspectivas de tiempo en el mundo. Por lo tanto, la perspectiva de Zimbardo, muchas personas la conocen, muchas personas la utilizan. Entonces, la perspectiva del tiempo ya se está creciendo. Ahora estamos volviéndonos un adulto joven en el tiempo. Ahora miremos el periodo de jóvenes adultos en tiempo. Una atención incrementada a los instrumentos de integridad psicométricas. Y eso realmente se determina por la perspectiva de Zimbardo. El desarrollo de otros instrumentos con múltiples periodos de tiempos y dimensiones. Y la perspectiva del tiempo entre diferentes campos y diferentes países. Y muy importante, comenzaron los estudios centrados en las personas y los estudios longitudinales. Ahora vamos a revisar algunos de estos. Entonces, comenzando con la perspectiva de Zimbardo, comenzó a utilizar Zimbardo muchas personas. Entonces nos hicieron la pregunta, ¿qué mide realmente esta escala? ¿Será que esta escala mide más que simplemente el tiempo? ¿Será que los puntajes son robustos a nivel psicométrico? Todos son preguntas de validez y son importantes las preguntas de validez. Entonces, cuando nosotros revisamos el instrumento más cercano, paz positivo, me da placer pensar sobre mi pasado. El negativo pasado, pienso sobre lo que pasó malo en el pasado, pero lo hedonístico presente, tomando riesgos, hace que mi vida no sea aburrida. Pero ¿será que eso es en el presente o ese hedonismo es presente? Mi vida se controla por cosas que no puedo controlar. ¿Eso realmente es fatalista? Y el futuro, cumpliendo con las metas de mañana y tengo que trabajar hoy antes de jugar mañana. Eso es planear, pero uno puede argumentar que eso habla sobre un futuro y un presente al tiempo, porque estoy planeando en el presente, pero estoy haciendo cosas hoy para poder hacer algo mañana. Por lo tanto, hubo algunas preocupaciones que se hicieron, algunas preocupaciones y algunos estudios se hicieron con el instrumento de Zimbardo y como pueden darse cuenta, estas son los estimados de consistencia interna y las que están en negro son aceptables, las que están en naranjado son marginales, las que están en rojo son un poquito más bajo que quisiéramos que fueran idealmente y como pueden darse cuenta, existen muchísimas rojas y naranjadas. En el estudio original, estos ítems funcionaban muy bien, pero cuando ya no trabajamos tanto con el estudio original y miramos hacia el futuro, no funcionaron muy bien los ítems. Y esto se demuestra acá. Cuando miramos el instrumento, esta es lo que revisa la estructura de habilidades estructural. Vemos muchísimos problemas en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia, en Eslovenia, en Suecia. Entonces, hay varios estudios que han revisado este instrumento y han encontrado problemas muy similares. Entonces, esta idea de que necesitamos tener instrumentos que funcionen bien en todas partes, y eso nos conllevó al desarrollo de los instrumentos y a otras conceptualizaciones de las perspectivas de tiempos. El tercer aspecto de nuestra adultez emergentes. Un instrumento era el enfoque temporal, que tiene un enfoque en el pasado, en el presente y en el futuro. Ha sido utilizado en varios estudios, pero yo voy a hablar sobre mi trabajo. Aquí es donde entramos nosotros, porque nosotros comenzamos utilizando la escala de Zimbardo y encontramos que no funcionaba tan bien para nosotros. Y Sina Mello, que estuvo en mi comité de disertación en Penn State, yo me mudé a la Universidad de Berkeley y ella se unió como co-staff y comenzamos a trabajar en desarrollar un modelo y un instrumento para medir la perspectiva del tiempo, la perspectiva Mello y Worrell. Y desarrollamos un instrumento que se llama el inventario de adolescentes y adultos de tiempo. Y este instrumento realmente tiene 5 diferentes subtemas. Tenemos significado del tiempo, cómo definimos el pasado, presente y el futuro, la orientación del tiempo, cómo la relación de tiempo, la frecuencia del tiempo y las actitudes del tiempo. Y vamos a revisar estos 3. El significado del tiempo, cómo definimos el pasado, cómo definimos el presente, cómo definimos el futuro. Recuerden, al comienzo de esta charla mencioné que
James, y la idea de que estamos tratando de agarrar el presente, pero se va muy rápido porque el presente siempre desaparece. Le preguntamos a adolescentes cómo definen el pasado, el presente y el futuro. Les preguntamos a adolescentes y en artículo que resultó de esto quizás es uno de los más poéticos y tiene un título muy poético, uno de los más poéticos de los que he publicado, se llama La ventana del río y la novela. La ventana, el río y la novela. Realmente porque fueron varios adolescentes que hablaron sobre el tiempo como si fuera un río, utilizando la metáfora del río. Otros hablaron sobre que el tiempo era una ventana y etcétera. Y por lo tanto las personas definen el pasado, el futuro y el presente como algo diferente. Entonces es un instrumento cualitativo. La orientación de tiempo y ese instrumento realmente es este ítem acá. Es un ítem, es un solo ítem, solo eliges uno de estos. ¿Será que cuál es tu orientación? ¿Te enfocas más en el pasado o el presente o en el futuro? ¿Estás enfocado en el presente? Bueno, aquí tienes que elegir uno de esos. ¿O crees que todos los tres periodos de tiempo son igualmente importantes? ¿Crees que el presente y futuro son más importantes y menos el pasado? Entonces, ¿cuál es tu orientación? Y lo que nos dimos cuenta es que los individuos que están orientados más al presente y futuro o en los tres están reportando mayor esperanza, menos comportamientos riesgosos. Entonces, una orientación del presente y el futuro o pasado y presente pueden adaptarse más. La relación con el tiempo. También utilizamos círculos para medir las relaciones de tiempo y este es un solo ítem, solo puedes elegir uno de estos cuatro. Y la idea aquí con relaciones de tiempo es cómo vemos nosotros la relación entre los periodos de tiempo. ¿Será que crees tú que el pasado, el presente y el futuro son algo por separado, que no están conectados? ¿Será que ves que el pasado es solo, pero el presente y el futuro están conectados? ¿Será que ves que el pasado, presente y el futuro son lineales y que todos los tres están interconectados? ¿O vemos que el pasado, el presente el futuro son interconectados con todos tocándose en todos momentos? Y de nuevo, en el tercero es lineal, en el cuarto son completamente alineados. Y hemos hecho este instrumento muchas veces. Los individuos que ven que no hay conexión entre los tiempos, que reporten más altos riesgos, menos esperanza, menos comportamientos adaptivos que los colegas que los ven por lo menos algo conectados. Frecuencia de tiempo. ¿Qué tan frecuentemente pensamos sobre el pasado? ¿Qué tan frecuente pensamos sobre el presente? ¿Qué frecuentemente pensamos sobre el futuro? Las respuestas van desde casi nunca hasta casi siempre. Y por lo tanto, lo que encontramos, no hemos encontrado muchas correlaciones, pero sí hemos encontrado que hay diferentes percepciones en diferentes países cuando piensan sobre el pasado, presente y futuro. A veces los europeos creo que piensan más, si recuerdo correctamente, los europeos pensaron sobre el futuro menos frecuentemente que los estadounidenses, por ejemplo. Y el último instrumento tiene que ver con las actitudes de tiempo, y ese es el más similar al de Zimbardo, al inventario de Zimbardo, y la que hemos utilizado más nosotros. Esa ha sido utilizada mucho más. Entonces, Zimbardo tenía 6 ítems, nosotros tenemos 30 ítems, y nosotros decidimos aprender de los errores de las perspectivas de Zimbardo. Entonces, intentamos medir solamente los constructos de tiempos y nada más. Tenemos un positivo pasado, un positivo negativo, un positivo presente, un negativo presente, un positivo futuro y un negativo futuro. Tenemos 6 diferentes periodos de tiempo. También le pusimos mucha atención a las mediciones. Aquí tenemos los estimados de fiabilidad para la versión en inglés de esta escala. Tenemos varias muestras en Estados Unidos y utilizamos versiones en inglés en Nueva Zelanda, Nigeria, en el norte de Irlanda, en Escocia y en Singapur. Entonces podemos ver que varios de ellos caen dentro del rango problemático, pero la mayoría realmente sí están en rangos que funcionan bien. Y de hecho, el futuro negativo siempre ha sido el ítem más difícil medir, que es muy interesante porque Zimbardo no tenía un negativo futuro. Un futuro negativo es algo muy difícil medirlo. Aquí tenemos otros estimados de fiabilidad de otras muestras estadounidenses. Este es el desarrollo de muestras que vemos, 16 adolescentes, el promedio de edad son 20 años, son adultos emergentes. Aquí tenemos el promedio de edad de 36, que son adultos de edades medias, y aquí tenemos adultos mayores de 70 años en promedio.
La escala similar a Zimbardo también ha sido traducido a muchos idiomas y generalmente ha funcionado muy bien, con algunas excepciones. El futuro negativo no funciona muy bien en algunos contextos. Sin embargo, como vemos acá, Albania, China, Irán, Alemania, Italia, Japón, Eslovenia, Perú, su país, España, Suecia, Turquía, los peruanos. Y de hecho, yo tengo un colega en Perú, César Marina Soto, quien le debo, tengo que pedirle perdón, sigo trabajando en un paper, estoy retrasado en cumplirle con el paper con él, que voy a trabajar con él, pero también tenemos estimados de fiabilidad y algunos, de pronto hay otros estimados en otro país. Aquí podemos ver el mismo patrón y funciona bastante bien. Y entonces hablemos sobre la validez estructural. Está funcionando muy decentemente. Los adultos jóvenes y adultos medios, algunos no les funcionó muy bien, pero miremos por país. Está funcionando en la mayoría de los países. Y de hecho, hubo una meta-análisis por Michael McCain en el Reino Unido en 2020 y encontró que cuando uno revisa la meta-análisis en que hay un buen fit para la fiabilidad. Entonces, la idea de que la medición es importante en adultos emergentes es importante. Y la otra cosa que hicimos con adultos emergentes, empezamos a mirar clusters y perfiles. Y estábamos haciendo esto no solamente con múltiples instrumentos. Aquí tenemos clusters del instrumento de Zimbardo en el 2010 de Bonniwell et al. Y vemos que, por ejemplo, encontraron varios clusters helenístico, presente, futuro, etcétera. Entonces, si eres parte de este clúster 4, es el clúster negativo. Si notan acá que el clúster negativo informa sobre la afectación más negativa, hace sentido y reporta el efecto más positivo también. Esta idea que los clusters de tiempo son perfiles y que realmente son importantísimos en predecir el trabajo, esto es importante. Las personas también conocen los clusters de la escala de la esperanza. Él tiene dos subescalas, la agencia y los caminos, pathways. Aquí tenemos un trabajo de uno de mis alumnos anteriores que estudia ahora en Michigan State University. Él revisó los clusters y encontró el High Hopes Cluster y el Low Hopes Cluster de alta y bajas esperanzas. Y lo que nos demuestra él es que el cluster de altos clusters tiene mejor academia, más eficacia, más curiosidad, menos desenganche, menos faltar el colegio. En cambio, los clusters bajos, ellos van menos al colegio y tienen menos autoeficacias, menos trabajo, menos enganche, etcétera. Miramos esto en una secundaria miramos también otro patrón universitario y vimos exactamente lo mismo, donde los clusters bajos reportan menos resultados adaptivos que los clusters altos. Y el promedio cae en la mitad. También hemos revisado los clusters utilizando nuestras escalas de actitudes de tiempo y como pueden ver encontramos varios clusters que están replicados en múltiples contextos. Algunos clusters solamente los encontramos una sola vez y utilizamos tanto el análisis de clusters y los perfiles latentes. También encontramos varios clusters y solamente quiero mostrarles en este momento algunos datos. Ya casi llegamos al final de la presentación, pero vamos a mirar algunos resultados, algunas correlaciones dentro de estos clusters. En Alemania, por ejemplo, ese fue el primer análisis de cluster que se hizo en nuestra escala. Y vemos los positivos y los optimistas confían más en los colegios, más apoyo en el colegio, hay mejores relaciones entre los profesores. Los negativos reportan niveles muchos más inferiores en estos campos. En Nueva Zelanda encontramos que los positivos y los optimistas informan que tienen mejor actitud y más positivas actitudes hacia el colegio, y los negativos informan actitudes más negativas hacia el colegio y a veces no participan en actividades escolares. En este estudio en Estados Unidos, un estudiante mío hizo una tesis para su maestría y ella revisó resultados educativos, las notas en el colegio
Y el clúster positivo tiene las mejores notas y el ambivalente tiene notas promedios. El que tiene conflictos es el que tiene peores notas. Algunos datos que estamos trabajando desde el país de Singapur, de nuevo, muestra el mismo patrón en autoeficacia. Realmente es un match con cuando miramos los constructos psicológicos, como la satisfacción, los positivos y los balanceados informan que tienen mayor satisfacción, los negativos reportan menos satisfacción con sus vidas y menos perspectivas. Estamos viendo lo mismo con otros constructos, la esperanza, el optimismo, y ese es un patrón que esperamos ver, pero cuando miramos, cuando hay falta de esperanza que predice la depresión, los negativos tienen más depresión, los positivos tienen mucho menos depresión y menos falta de esperanza. Muy interesante. Esto no es un hallazgo que hemos esperado, ni siquiera lo predecimos. En términos de constructos culturales como la discriminación, los negativos esperan que haya más discriminación que los positivos en género, más discriminación étnica que los positivos, esperan más y discriminación de ingresos también que los positivos y ven discriminación más en general también. Entonces, si su perspectiva de tiempos negativas, vas a ver más negativos. Para los que importa la personalidad, aquí están los top 5. Los positivos son más conscientes, son más extrovertidos, menos neuróticos. Y los negativos son más neuróticos, tienen los niveles más altos de neurotismo y son más neuróticos y son mucho más bajos en los otros 5 puntos. Y entonces hablemos sobre los estudios longitudinales y quiero mostrar solamente un par de estos estudios. Son datos del Reino Unido donde utilizaron el AATI y hicieron unos estudios durante un periodo de 1 y 2 años. Y estos eran estudios con adolescentes, personas quienes tenían de 12 a 13 años más o menos. Primera vez lo revisaron durante un año cuando tenían 12 y después no, tenían 13 años y medio. Y estamos mirando si estaban tomando alcohol. No estoy seguro cuál es la edad para beber en Perú, pero en el Reino Unido nadie puede tomar alcohol con 12 años y medio. Y lo que encontramos nosotros es que los positivos no beben alcohol casi. El 42% de los positivos no toman nunca, o si toman, solamente toman un poquito de vino con la cena y están tomando supervisados con sus padres o ni siquiera beben alcohol. Por otra parte, los que son negativos están participando en muchísimo toma de alcohol, tanto supervisados y no supervisados, y no son abstemios. Los negativos más negativos beben sin supervisión y hemos encontrado de nuevo que con el tiempo que ser positivo nos conlleva menos probabilidades de utilizar marihuana o cannabis y es menos probabilidad de fumar cigarrillo. Hemos encontrado que de hecho ser positivos incrementa mejor eficacia a nivel académico, pero si somos negativos tenemos menos eficacia. Si nos cambiamos a algo positivo, nuestra eficacia académica sube. Si nos migramos hacia el negativo, la eficacia académica también baja. Y exactamente el mismo patrón lo vemos con la eficacia emocional. Los positivos se asocian con autoeficacia más positiva. Si somos negativos, bajamos la eficacia emocional. Y si ya cambiamos hacia un perfil positivo, la autoeficacia sube. Y si bajamos y nos volvemos más negativo y la eficacia baja, y vemos exactamente el mismo patrón con todos estos estudios. Entonces, para concluir, ¿hacia dónde debemos estar trabajando en la investigación sobre eficacia de tiempo? Cuando lleguemos a la investigación adulta de esta investigación, la validez sigue siendo importante. Tenemos que seguir trabajando en mediciones cross-culturales y perspectivas y terapias y comentarios. Si quieren ustedes, por ejemplo, poder comparar diferentes países, tenemos que tener escalas que funcionan en diferentes países y trabajan de formas equivalentes. Y si queremos utilizar la perspectiva de tiempo en nuestras terapias, tenemos que tener mediciones que son muy robustas para que podamos tomar decisiones con puntajes que sean fiables. Necesitamos reconocer todas las perspectivas y los constructos de tiempo, más que simplemente encuestas como ZPI y AATI. Tenemos que hacer más cosas como extensiones de tiempo.
nuestra relación con el tiempo y la orientación en el tiempo. No hemos investigado mucho estos temas, realmente hemos utilizando más las encuestas. Tenemos que hacer estudios más de replicación porque estamos diciendo cosas y hay que replicar estos estudios y tenemos que hacer estudios de intervenciones. ¿Será que podemos nosotros cambiar las perspectivas en el tiempo? Y si sí cambiamos la perspectiva del tiempo, si eso sí es el caso, ¿será que realmente podemos tomar una persona que tiene un perfil negativo en el tiempo y convertirlos en alguien positivo en este perfil? Y si hacemos esto, vemos comportamientos positivos y esos cambios positivos, ¿será? Y como les dije yo, esto es un estudio de intervenciones que acabamos de hacer el año pasado, o que se hizo el año pasado, donde hicieron intervenciones en España con 220 adolescentes en 2 secundarias en España y miraron 5 perfiles negativos en presente, futuro, negativo, negativo, positivo, optimista y positivo. Y tenían aleatoriamente a algunos adolescentes que les dieron la intervención de psicología positiva y tenían más probabilidad de llegar a una transición. Los negativos se podían transicionar a los optimistas en el perfil positivo, informaron más bienestar después de la intervención. Y solamente fue un estudio de una sola semana. Y es un estudio muy interesante, pero ese es el futuro. Para concluir, los constructos en el tiempo juegan un rol importante en el funcionamiento académico y psicológico. Necesitamos más estudios de intervención para cambiar los resultados al cambiar las actitudes y los perfiles. Y con esto les agradezco por su atención y puedo responder cualquier pregunta que tengan ustedes. Voy a parar de compartir la pantalla en ese momento y puedo resolver cualquier pregunta. La pueden hacer por el chat o en el botón de preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, doctor Worrell. Es excelente. Vamos a leer en el chat si hay alguna pregunta, por favor. A ver, por allí levantamos la mano también. Ahí está José Carreño. Adelante. Hay que activarle el micrófono a José Carreño o volverlo panelista si quieres, doctor. Nada más busques a José Carreño y bueno, José Carreño, ya le voy a habilitar como panelista. Listo, perfecto. Ya, doctor José Carreño puede hablar, ya eres panelista. I don't know if Jose asked this question. I haven't heard it. Ok, muchas gracias, doctor. Un saludo desde Puno, donde queda el lago más alto del mundo, navegable más alto del mundo. Doctor, quería hacerle un comentario que tal vez usted, no sé, tal vez conozca. Cuando usted habla del tiempo, en el mundo andino, el manejo de la temporalidad es distinta. Y sí, como usted dice, hacen falta bastantes estudios respecto al tema de la temporalidad. Interesantes los estudios de Philip Zimbardo respecto a este tema. Por ejemplo, en el mundo andino se habla de que el pasado está hacia adelante nuestro y el futuro está detrás nuestro. Entonces es como que una visión distinta. Entonces dice el mundo andino, el programa andino dice, ¿no? El pasado está delante mío porque lo puedo ver, ¿no? Y el futuro está detrás mío, entonces es como una actitud pasiva. No sé si usted tal vez haya escuchado de esto y cómo esto impactaría los estudios del tiempo, ¿no? Muchas gracias, más bien. Thank you for the question. Sí, muchas gracias por la pregunta. Realmente sí he escuchado esto. Es muy interesante y hace muchísimo sentido. Veo el pasado, entonces está enfrente mío, claro. Como el futuro no se puede ver, entonces está detrás mío, sí. Yo creo que si tomamos este abordaje o si miramos esto de que el pasado está detrás y el futuro está enfrente, sea cualquiera de los dos puntos de vista, yo creo que es una pregunta empírica. Creo que necesitamos es revisar y ver si de hecho hace alguna diferencia en cómo las personas se refieren o cómo el tiempo afecta a las personas. Entonces, si no puedo ver el futuro, no significa que no estoy trabajando hacia el futuro. Yo puedo ver mi pasado. Entonces, ¿será que estoy viendo el futuro enfrente o estoy pensando que está detrás mío? Si estoy trabajando hacia ese futuro, probablemente me va a ir mejor si no estoy trabajando hacia ese futuro, pero vamos a intentar de todas formas revisar esto, pero por eso es tan importante realmente poder medir en diferentes contextos para poder hacer estudios y hacer comparaciones. Una de las cosas
o una de las traducciones más recientes de nuestra escala lo hizo un colega en Uruguay, Alejandro Echavarría Vázquez, y lo tradujo en Río de la Plata en español para el uso en Uruguay y en Argentina. Y vamos a ver qué estudios salen de todo esto, pero como les dije, hay una traducción peruana y de hecho uno puede revisar, la gente que le interesa esta investigación puede utilizar la escala y revisarla también. Y vi que otras personas preguntaron cómo podemos lograr el test que creaste. Tenemos un sitio web, lo pueden revisar. Creo que la mayoría de las versiones están en el sitio web. La versión en peruano que no se ha publicado, de pronto no está publicada, pero si me mandan un correo, yo se la puedo enviar. Muchas gracias. Okay, Voy a colocar mi correo electrónico en el chat para el que quiera mandarme un correo electrónico pidiéndome el estudio. Voy a colocarlo en el chat. Muchas gracias por el correo electrónico, doctor. Tenemos más preguntas. Voy a tal vez aprovechar este tiempo. En el caso de la doctora Luz Mogrovejo, nos hace la siguiente pregunta, ¿no? Esto es muy importante. ¿Cuál es la estabilidad de las respuestas en los individuos en varios momentos durante una semana o un mes? Right, so correcto. Bueno, la estabilidad. Hicimos un estudio donde revisamos la estabilidad a través de, creo, un periodo corto y creo también hasta 2 años. Y lo que encontramos es que a corto plazo es relativamente estable, pero a largo plazo la estabilidad, el coeficiente de estabilidad es equivalente a la estabilidad de personalidad, el coeficiente más o menos de 4,5 más o menos es el rango. Parece que esas actitudes son relativamente estables en ciertas formas. Los perfiles, encontramos que los perfiles más o menos el 50% de los positivos se mantienen en el mismo perfil más adelante. Entonces los perfiles parecen ser menos estables que los puntajes como tal. Pero eso es algo bueno, porque si los perfiles fueran demasiado estables, significa que no cambiarían nunca. Y como los perfiles sí cambian, eso sugiere que podemos utilizar esto para intervención, que potencialmente se pueden hacer intervenciones con estos perfiles. what are the optimal levels? ¿Cuáles son los niveles óptimos de la perspectiva? Eso es de Diego Alonso Vázquez Álvarez. Bueno, doctor Álvarez o Diego, no sé cómo prefiere que te llame, pero eso es una pregunta muy interesante. Simbardo argumentó que un perfil balanceado es lo ideal. Nuestros resultados sugieren que un perfil positivo es ideal, pero esto significa que tenemos puntajes relativamente basados en pasado positivo, futuro pasado y presente pasados, y bajos puntajes negativo presente, negativo futuro y negativo pasados. Entonces los perfiles están dominados por el positivo, no el negativo, básicamente. Y yo debería haber incluido dentro de mi presentación, y se me olvidó colocarlo, pero debería haberlo incluido, cómo son los perfiles para que realmente puedan ver cómo se miden. Pero sí creemos que los perfiles optimistas y los positivos, los optimistas son donde el futuro positivo es alto, el futuro negativo es bajo, y aunque su pasado sean altos. Entonces los perfiles positivos y optimistas y en general los positivos nos dan la mejor correlación con los mejores resultados para este propósito. ¿Será que tenemos un plan para hacer más versiones de este test? No estoy seguro qué quieres decir con versiones de test. Sí creo yo que hay varias versiones. Creo que hay una versión en portugués. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros, las personas que quieren traducir la escala nos están escribiendo y nosotros les damos el permiso para traducir esta escala. La escala ha sido traducida creo que en 14 diferentes idiomas y hay varios que se están traduciendo en este momento, varios idiomas más. Y eso es lo que está sucediendo y ciertamente les pedimos que lo usen. Hay varias versiones en español. Como les dije, hay una versión de la traducción inicial que fue hecha en español mexicano
de colegas mexicanos y tenemos también una peruana, versión peruana y una uruguaya. Español también de España. Recuerde que son diferentes dialectos, entonces tenemos diferentes versiones, diferentes traducciones hacia el español también. Edwin. Una pregunta que se interpone en el pasado. No estoy seguro qué quieres decir con esa pregunta. No sé si puedes de pronto elaborar un poquito, Edwin, sobre la pregunta y trataré de entender si puedes poner esa pregunta en otras palabras realmente. Doctor, Telma Ruby. La doctora Luz Mogrovejo ha levantado la mano. ¿Le podemos dar el pase, doctora Luz? Right. Sure. Adelante, doctora. Activa el micrófono, por favor. Doctora Luz, su micrófono está apagado. Préndalo. Ahí. I just wanted to say thank you. Solo quería darle las gracias al doctor. Me disculpo. Llámeme Frank. Bueno, Frank está bien. Muchas gracias, doctor Frank, porque ha sido realmente una presentación muy informativa y creo que muchos estudiantes jóvenes están contentos y van a querer investigar más y van a poder ver que sí es posible, que la investigación no necesita ser complejo, que el cuestionario no tiene que ser demasiado difícil ni complicado y que sí pueden trabajar con personas en otros países. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luz. Doctora Luz, un saludo fraterno. Está en Estados Unidos. Muchas gracias por todo su apoyo realmente. Connie Mendoza también quería participar. Connie levantó la mano. ¿Me logran escuchar? Sí. Ok, sobre todo una buena exposición. Y quiero saber si que los negativos cambiaran en positivos en esa semana de intervención. ¿Es posible que superen a los que ya han sido desde un principio positivos? Again, that's a question we don't know. Es una pregunta que no conocemos la respuesta, pero es una gran pregunta para investigar, para más investigación. Como le dije, un estudio de intervención que se estudió del año pasado, en ese estudio hicieron una intervención en una sola semana. Y yo sospecho que los estudiantes en las secundarias quizás eran brevemente negativos los que entraron al positivo, pero no conozco los detalles completos. Yo anticiparía que si hay alguien que tuvo una experiencia muy traumática, un pasado muy traumático, que quizás van a necesitar más terapia y más intervención y más tiempo para cambiar su perfil de tiempo. Uno de los estudios que acabamos de enviar para review para un journal psiquiátrico se hizo con mi colega Michael McCain del Reino Unido. Él está en el Colegio de Medicina. Ellos tienen a pacientes adultos que realmente completaron las actitudes de tiempo y lo que encontraron es que los individuos que aún logran o cumplen con los criterios diagnósticos para la depresión, ¿cierto? Estaban reportando mucho más altos, sustancialmente más altos negativos y más bajos positivos que aquellos que estaban en la población psiquiátrica que ya no estaban deprimidos o que ya no estaban con los criterios diagnósticos. Entonces estamos encontrando una correlación, pero no conocemos cuál es la causa de esta relación y si realmente podemos cambiarlos nosotros mismos con la intervención. Solamente se ha hecho ese estudio en España, entonces esa es una área donde hay que hacer más investigación. Tenemos otras preguntas, doctor. Pregunta un espectador anónimo. ¿Los jóvenes que suelen involucrarse en la delincuencia tienen una perspectiva negativa del tiempo? It is possible. Sí es posible. De nuevo, hay dos cosas que habla sobre esto. Entonces, mi disertación doctoral hace más de 30 años, cuando hice mi disertación doctoral, era sobre la esperanza. Y lo que yo hallé o encontré es que los adolescentes quienes
eran más probablemente que iban a irse de la secundaria, los que no iban a seguir los estudiantes eran los que tenían menos esperanzas, los que estaban más en riesgos, pero tenían alta esperanza, se quedaban en el colegio y terminaban la secundaria. ¿Cierto? Entonces, uno de mis estudiantes actuales que está trabajando en su disertación en este momento, ella realmente es de Corea del Sur y acaba de recolectar sus datos de disertación y lo que estamos encontrando es que ella está mirando el uso problemático del Internet, los individuos que están adictos a utilizar el Internet y que no logran cumplir sus trabajos, y los positivos son menos probables experimentar y los optimistas menos probablemente son adictos al Internet. Por lo tanto, parece ser que los individuos con perfiles negativos más probablemente se enganchan en comportamientos maladaptivos que incluyen el crimen, etcétera. Por lo tanto, es una pregunta empírica, pero yo creo que sí es una hipótesis que no me sorprendería si se puede cumplir esa hipótesis. Doctor, otra pregunta del doctor Pavel Abarca Jiménez. Muy agradecido por la ponencia, doctor. Muy buenas noches. ¿Cómo entender, la pregunta es, ¿cómo entender una cierta lógica postmoderna en muchos jóvenes hoy en día, donde todo lo pasado es malo por ser antiguo y todo lo nuevo es bueno por ser nuevo? Y se abrazan ideologías del presente con mucho entusiasmo por el simple hecho de ser novedoso y actual, llegando a verse con resentimiento el pasado, y se ven fenómenos en el mundo occidental de odio, ¿no?, a monumentos de figuras del pasado. Muchas gracias. Right. Correcto. Yo creo que hay un par de cosas que están sucediendo acá. Yo sí creo que los jóvenes hoy en día, en muchas formas, quizás son más idealistas de lo que nosotros fuimos en nuestra juventud. Aunque, o ciertamente en Perú y en otros países tienen otros problemas con que ustedes están lidiando, pero si nosotros miramos a nivel histórico, nuestros países realmente están experimentando más prosperidad de lo que tuvieron por mucho tiempo en el pasado, y nuestros jóvenes realmente hoy en día tienen más acceso a la información que la que tuvimos nosotros, y ven que tienen otros que tienen más que uno, ¿cierto? Entonces comparan, y esas comparaciones que están haciendo son muy diferentes, y yo creo que esta es una de las cosas que los conlleva hacia esta idea de que nosotros queremos lo que queremos y tú no entiendes esto porque eres viejo, y ya tú no entiendes porque eres mayor. Y yo creo que esto está relacionado a varios factores, no solamente el tiempo, creo que se relaciona a estatus socioeconómicos, a un tiempo de constructo, son oportunidades potenciales que tienen para el futuro en términos de prospectos laborales, etcétera. Y si pensamos en esto desde un punto de vista histórico, el mundo, las democracias están bajo reto en este momento, y muchos de los países autoritarios parece que les está yendo mejor a los autoritarios simplemente porque tomaron una noción más simplística. Obviamente las personas tienen menos libertades, entonces es muy complicada esta noción y no estoy seguro exactamente cómo la perspectiva de tiempo juega aquí, pero de nuevo, una de las cosas que está sucediendo es que muchas de las preguntas que ustedes hacen son ideales para estudios y investigaciones hacia el futuro, cuando intentemos entender nuestros jóvenes más y la gente en general. Doctor, Connie, no, perdón, ha levantado la mano, una participante levantó la mano, perdón, ya la bajó. Daniela, adelante, Daniela Ojeda, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me podrían escuchar? Sí, yes. Ok, buenas noches, doctor Borrell, doctor Julio. Mi consulta era si, por ejemplo, ponemos el caso de que una persona que viene de los suburbios, nace de la delincuencia y a lo largo de sus estudios presenta un estándar bajo, ¿no? Si llega a subir a un estándar un poco más positivo, vuelve a bajar, vuelve a subir, ese desnivel que logra tener esta persona en sus estudios académicos, ¿de qué manera podríamos llegar a una nivelación y se pueda quedar en un estudio positivo, ¿no? Para que pueda continuar su carrera con efectividad?
Again, De nuevo, estás haciendo preguntas donde pudiera, no hay una respuesta fácil, pero yo sí creo que nosotros no hicimos muy buen trabajo en educar muchos de nuestros jóvenes. Es importantísimo que nosotros continuemos mirando a nuestros jóvenes, revisando a los jóvenes y realmente trabajar sobre oportunidades más efectivas educativas para muchos de los jóvenes que les está yendo mal en el colegio. La perspectiva del tiempo sí es útil en el sentido que el individuo que tiene esperanza más probablemente continúa trabajando. Entonces, si pensamos sobre, no mencioné esto, pero hay varios constructos que podemos mencionar. No pensamos que son constructos de tiempos, pero sí son constructos de tiempo. Por ejemplo, la autoestima es ser positivo sobre el presente. Alta autoestima es ser positivo, muy alto en todo el presente. Algo que es muy útil para los colegios es autoeficacia. ¿Será que yo sí creo que si yo hago mi tarea, que entonces actualmente o realmente voy a terminar teniendo una nota decente? Entonces, de hecho, incrementar la eficacia de los jóvenes, no solamente trabajar sobre la académica, pero trabajar en estas variables psicosociales también puede ser muy útil y una herramienta para los colegios, para que las personas piensen no solamente en corto plazo, pero en el largo plazo también. El constructo de la esperanza habla no solamente sobre la agencia, que es una parte de autoeficacia, pero caminos o pathways. Si de hecho yo estoy trabajando hacia una meta y llega un obstáculo en mi camino, ¿será que yo ya pensé sobre alternativas para superar este obstáculo? Y las personas que tienen más esperanza, más agencia y más caminos son los que más probablemente van a quedarse en el colegio y continúan trabajando. Hay otra pregunta del doctor Jorge Luis Fernández Salguero, que es consejero secretario del CDR. Él nos pregunta, o le pregunta, doctor, acerca de si existe relación entre los negativos y la procrastinación. I have not looked at that. No he revisado ese constructo entre la procrastinación, pero no hemos revisado la procrastinación y los negativos aún. No hemos revisado, pero yo sospecho que los negativos más probablemente son más pronósticos, pero cuando hablamos sobre comportamientos de coping o lidiar con algo, encontramos que un mal adaptivo es ruminación, donde nos preocupa mucho y nos preocupa que algo va a suceder. Los individuos que son presentes negativos en su perfil, que hacen sentidos, que son muy negativos, mucho más probablemente hacen ruminación que los positivos. Como la procrastinación involucra tanto el presente como el futuro, probablemente, o yo especulo que quizás las personas con un presente negativos y perfiles negativos son los que son más probablemente que van a hacer procrastinación, pero solamente estoy adivinando aquí. Doctor, una pregunta más que todo dirigida a los estudiantes de doctorado. Yo estoy enseñando en el doctorado de psicología, también en el doctorado de enfermería y bueno, en unas maestrías, pero quería preguntarle en todo caso, ¿qué líneas de investigación usted recomendaría a estos futuros doctorandos o estos futuros doctores en psicología? That's an interesting question. Muy interesante la pregunta. Para todos los estudiantes de doctorado, lo que les quiero decir que es en su primer año vamos a querer leer muchísimo y vamos a querer elegir una pregunta que los apasione. Cuando ustedes pasan por un programa doctoral, empiezan a investigar, las cosas se vuelven más difíciles. Van a hacer mucho más trabajo. Tenemos que recolectar muchos datos, excesos y las cosas se vuelven más tediosas. Pero si no estamos apasionados sobre si no nos importa algo con gran importancia, si no nos importa mucho el tema, más probablemente no vamos a completar esto. Entonces vamos a querer elegir desde el comienzo un tema que nos importe muchísimo. Obviamente tiene que ser un tema, por ejemplo, el advisor o el consultor tiene que poder ayudar con esto, pero yo he tenido estudiantes, por ejemplo, un estudiante mío, dos, de hecho, que querían hacer lecturas y se fueron y me cambiaron a mí como advisors y se fueron con otros. Para mí estaba bien porque les importaba más sobre la lectura y querían investigar sobre esto, pero yo no era el experto en este tema. Entonces lo que yo digo es que no digo que hagan un tema en específico, encuentren solamente un tema que les importa a ustedes con pasión.
Ok, doctor. Doctor, tenemos una pregunta, dice, soy estudiante universitario y pregunta sobre el tema, alguien que fue antes negativo y luego se vuelve optimista, ¿se vuelve alguien más estable a comparación a alguien que siempre ha sido optimista? ¿Por qué suelen decir que solo quien ha sufrido conoce la verdadera paz? Well, Bueno, hay una diferencia. Existen muchos dichos y muchas declaraciones que salen de sabiduría coloquial, que tienen realidades, que sí son reales, pero recuerden, simplemente porque son sabiduría del pueblo no significa que funcione para todo. Pero las personas que sufrieron en el pasado y por lo tanto el sufrimiento los hace más inteligentes o mejores en el futuro que los que sufrieron en el pasado y los que lo que hicieron es que se deprimieron más en el presente. Entonces puede ser ambas cosas. Los que sufrieron en el pasado pueden estar más deprimidos hoy en día. Entonces, si hablamos de alguien quien migró de un perfil negativo hacia uno positivo, si van a estar mejor que una persona que inicialmente o que siempre fue positivo. No estoy seguro si podemos responder esa pregunta. Primero tendríamos que hacer estudios longitudinales para responder esta pregunta, pero lo que sí quiero decir es que si yo fui negativo en el pasado y mi perfil negativo me conllevó a tener comportamiento maladaptivo, quizás tendré que superar ciertas cosas cuando yo cambio mi perfil, que otra persona que no tuvo un perfil negativo no tiene que superar porque no hicieron estas cosas. Entonces, en promedio, uno pudiera decir que la persona que siempre fue un positivo quizás de pronto puede llegar un poquito más lejos que la persona que comenzó como un negativo y después se volvió un positivo. Ya, esta es otra pregunta que dice, ¿cómo podemos ayudar a que se mantengan las perspectivas de tiempo positivas en los adolescentes? Well, that's the bueno, esa es la pregunta de $1.000.000. De nuevo, yo creo que una de las cosas que yo creo es que muchas veces nos enfocamos sobre variables singulares y tenemos que mirar múltiples cosas. Yo diría que si queremos realmente promocionar a que las personas tengan perfiles positivos y que los mantengan, tenemos que revisar, hacer esto más de una forma más ecológica. ¿Qué sucedió en su contexto familiar? Revisar esto y será que esas cosas los han apoyado. ¿Qué está sucediendo en sus colegios? ¿Qué está sucediendo con sus pares? ¿Cómo será que les está yendo a ellos en términos de su funcionamiento comportamental, académico, social? Entonces creo que necesitamos mirar esto de una forma más holística si queremos crear un ambiente que va a mantener un resultado positivo. Y al final del día, una alerta acá que quiero decir es que recuerde algunas cosas, por ejemplo, la depresión. La depresión es una enfermedad. La depresión viene de ciertos receptores neurotransmisores que tienen alguna falla en algún sentido o que causan que nosotros tengamos pensamientos negativos. Entonces sí podemos hacer terapia cognitiva para que, y a veces el mantenimiento de un abordaje positivo hacia la vida quizás puede ser algo donde la persona que tiene algo como la depresión, algo como esto, de pronto necesita tener cierta terapia para que ellos puedan sanar si son más genéticamente predispuestos a la depresión. Doctor, tenemos varias preguntas también en el chat. Charo Castañeda nos pregunta, agradece la ponencia, excelente ponencia, doctor. ¿Cómo podemos medir los cambios de comportamiento de los jóvenes antes y después de la pandemia? Bueno, ojalá, si esto es algo que les interesa, y recolectaron datos antes de la pandemia, si tienen datos anteriores a la pandemia y recolectaron datos después de la pandemia, pero si no tuvieron o si no recolectaron datos antes de la pandemia, una forma de poder abordar este tema es revisar estudios de individuos que sí hicieron estudios. Quizás no son sus propios estudios, pero sí existen datos de otros que han publicado en algún journal
en una revista que se hizo hace 3 o 4 años, que se publicó en Journal antes de la pandemia. Ahora puede recolectar datos en muestras similares y recolectar muestras lo más similares posibles a esa muestra anterior para ver si existen diferencias. Todo lo que estamos tratando de hacer es hacer un matching entre muestras. Idealmente vamos a tener la misma muestra y tenemos pre y post datas, pero si no lo tenemos podemos hacer matching utilizando datos que existen de otros estudios, tratando de tener la muestra lo más cercana posible a la realidad. Doctor, realmente hay muchas preguntas. Creo que... So I'm going to have to go in about Yo 5. me tengo que ir en solo 5 minutos porque tengo otra cita lastimosamente. Sí, doctor. Take about 2 or 3 more. Les tomo 2 o 3 preguntas más Ya, máximo. estas dos finales, que es del doctor Jorge Luis Fernández Alguero, es nuestro consejero secretario, así que lo vamos a preguntar. ¿Serán los procrastinadores, no? La pregunta es, si serán los procrastinadores personas que son futuros optimistas. Bueno, de nuevo, yo creo que todo el mundo se puede volver un futuro optimista. Tomemos estos 2 escenarios como ejemplo. Si yo soy muy bueno en hacer algo, soy muy bueno en hacer algo y tengo una fecha límite, quizás yo hago procrastinación porque realmente tengo la confianza o la creencia que yo puedo lograrlo, hacerlo muy rápidamente cuando se acerque la fecha. Si mañana tengo que hacer y debería haber comenzado a trabajar en hace 2 semanas, pero comienzo a trabajar en eso hoy y lo logro terminar y tengo éxito de esta forma, ¿cierto? Eso es una cosa, pero si de hecho no soy muy bueno en este tema en particular y me dan esta tarea y hago procrastinación y comienzo hoy y lo entrego mañana, no me va a ir muy bien en mi trabajo. Entonces depende también en el por qué alguien hace procrastinación. De pronto alguien procrastina porque tiene un alto sentido de autoeficacia, pero alguien puede hacer procrastinación porque quizás no creen que no les va a ir bien, y al procrastinar, entonces cuando lo entregan y no les va a ir bien, pueden decir entonces, no me fue bien porque hice procrastinación, no porque no conocía el tema. Entonces les da más protección de su autoestima. Es una pregunta muy difícil, pero depende realmente sobre el razonamiento detrás de la procrastinación. Ya, bueno, hay muchas preguntas. No sé realmente si podamos habilitar para que todos prendan la cámara un ratito para tomar una pantalla, un pantallazo de recuerdo y podamos sonreír porque este evento es histórico para nosotros aquí. Realmente muy felices de todo lo que nos ha impartido, ¿no? Pareciera como una clase magistral. Realmente vamos a tomar un pantallazo, todos los que puedan o se pueda, ¿no? A la 1, a las 2 y a las 3. Sonrían. Ya está. Bien, entonces quiero agradecer realmente a nombre de este Consejo Directivo Regional 3, Arequipa y Moquegua, doctor, no solamente que nos pueda dar este seminario, las participaciones, todas las preguntas, sino realmente que la APA se preocupe por la psicología en otras partes del mundo, ¿no? Hemos recibido con mucho gusto, con mucho honor, la carta que usted nos ha enviado y que ha enviado al Congreso de la República, ¿no? Tenemos la traducción en español, gracias a la doctora Luz Mogrovejo, también a la doctora Flor Vilches, también tenemos muchos apoyos, pero creo que el de usted nos coronó a toda la psicología a nivel nacional, y creo que es importante darles esa visión, ¿no? En las universidades, a los psicólogos, a los colegas, de que realmente nosotros podemos comunicarnos, podemos interactuar con personas de gran talla internacional, ¿no? Este es un ejemplo, y vamos a estar seguramente reunidos en otras participaciones, seminarios, ¿no? Entonces, doctor, realmente, ¿no? Quiero decirle de que estamos muy agradecidos, ¿no? On behalf of the college... I was honored to participate. Fue un honor participar. Muchas gracias por la invitación. Y sí, espero que tendré la oportunidad de visitar a Perú el otro año. Muchísimas gracias. We really thank you for very excellent presentation.
Thanks. And APA is delighted to partner with you. Y la Muchas APA gracias, le doctor. encanta aliarse con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias realmente. Muy felices de poder haber contado con su participación. Grandes preguntas. Realmente nos faltó tiempo para decir todas las preguntas. Con el doctor habíamos pronosticado estar de 6 a 6:45. Nos hemos quedado hasta las 7:20. Creo que ha sido un éxito. Hemos tenido alrededor de 300 personas conectadas por ahí y mucho más tal vez. Entonces, realmente agradecidos. La asistencia es completamente gratuita. Lo que sí, si es que hay certificación, hay que comunicarse con el licenciado Augusto Maldonado. Nuevamente, a nombre de todo el Consejo Directivo Regional 3 Arequipa y Moquegua, está el doctor Jorge Luis Fernando, creo que Jorge Luis Fernández Salguero, por ahí veo también miembros del Consejo, decanos regionales que también han podido entrar, muchas gracias, y un saludo y un abrazo fraterno, deseándoles un feliz Día del Psicólogo Peruano este 30 de abril mañana. Vamos a luchar por esta ley de salud mental que se tiene que modificar y a los psicólogos vamos a empoderar. Muchas gracias.